Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos a este webinar sobre MySQL práctico en el que tendremos a Miguel Ángel Álvarez de Escuela IT y Desarrollo Web. eh, pues una sesión de 1 hora hablando un poquito sobre MySQL, una especie de introducción. Como dice, instalar y configurar MySQL en servidores Linux. Dejadme un minuto mientras la gente se va conectando para recordar un poquito cómo son estos webinars, por si es la primera vez que acudís. La idea es que duren más o menos 1 hora. Vosotros no podéis hablar, pero podéis hacer preguntas por escrito. Os animo a que hagáis preguntas, a que no os quedéis con dudas. Igual no respondemos en directo en el momento, pero sí que, bueno, pues como mínimo, si no, las haremos en la parte final del webinar, ¿no? Cuando hayamos terminado la exposición. Pero vamos, ir haciéndolas durante toda la exposición si queréis. Os agradecería que si me confirmáis que me estáis escuchando a través de esta sección de la presentación. No escucho nada de la... Ah, mira, no, me dicen que oyen, vale. Vale, es que había un comentario de alguien que no escuchaba, pero yo creo que era de antes de haber iniciado. Ya me estáis diciendo todos que se escucha bien, así que me olvido. Hay veces que la gente, cuando al principio se empieza a entrar mucha gente a la vez, entras y durante un rato todavía te cuesta que llegue el audio, no os preocupéis. Solo una última cosa, el recordaros que esto queda grabado. Eh, Está configurado para que os llegue por correo electrónico el enlace a la grabación dentro de unas horas después de que termine el webinar y una vez que se haya procesado el vídeo. Así que si alguno tenéis que iros antes de tiempo o queréis volver a verlo, pues lo tenéis ahí disponible. Y ya está. Es que podéis hacer las preguntas, que queda grabado y poco más. Miguel Ángel, yo creo que ya cuando quieras puedes empezar la presentación y así no perdemos ni un minuto de lo que realmente interesa, que es el contenido. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Alberto. Y muy buenas a todo el mundo. Bienvenidos a ARSIS. Hoy vamos a hablar sobre MySQL y le hemos llamado MySQL práctico porque básicamente es eso, es hacer prácticas comunes de MySQL. Voy a ponerlo en el índice para que lo veáis un poco lo que tenemos en el día de hoy, que es instalaremos MySQL, haremos el trabajo todo con servidores, que es, yo qué sé, cuando tienes un hosting compartido, pues tienes el MySQL, claro que hay cosas que son interesantes, pero te lo dan ya un poco ya todas estas cuestiones ya muchas ya hechas y entonces pues vamos a introducirnos más en la parte de servidores, que ahí es donde podemos encontrar alguna dificultad. Entonces, lo que hacemos es instalar MySQL en un servidor, luego haremos unos primeros pasos con MySQL, lo típico, asegurar la instalación, conectarnos con el usuario root a la instalación que acabamos de realizar, creamos bases de datos, usuarios, etc. Y luego una parte que da bastantes complicaciones a veces, que es la parte de conexiones externas con MySQL, o sea, desde un servidor conectar con MySQL, ¿de acuerdo? Incluso desde mi ordenador local, utilizar software de administración de la base de datos y conectarme con MySQL. Y esto, pues bueno, a veces hay que ir tocando la configuración, abriendo puertos, esas cosas pues las queremos tocar. Así que vamos adelante, empecemos con la parte de la instalación y pues bueno, vamos a hacer un servidor enseguida y vamos a instalar MySQL a través de los repositorios de nuestra distribución. Todo esto, como digo, lo voy a hacer muy práctico, entonces pues vamos a empezar desde la base. Vamos a crear un servidor. Ya sabéis que los servidores cloud, pues es una de las ventajas que tiene, es que se crean súper rápido. Entonces voy a crear aquí un servidor de MySQL Webinar. ¿De acuerdo? Ponemos aquí unas características básicas porque no necesitamos mucho para este servidor y ya sabéis que aquí pues tenéis un montón de opciones para poder configurar los servidores de la manera que queráis, incluso aquí tenéis cosas como la parte de aplicaciones para instalar ya diversas aplicaciones ya que el servidor te las ofrezca. Bueno, que el panel está muy completo. Yo le voy a dar el botoncito de crear ya para que me vaya creando el servidor con Ubuntu y listo. En un minutillo debería estar listo ya el servidor y dispuesto en funcionamiento. Bien, entonces como estoy diciendo, voy a utilizar MySQL para poder instalarlo en un servidor vacío para que veamos todo el proceso desde cero, vamos, desde no tener nada hasta conseguirlo todos los objetivos. Y luego pues voy a crear otro servidor mientras tanto, ya que estamos,
Así voy a utilizar un segundo servidor para poder hacer la conexión desde este segundo servidor a el primero. Vamos a ver, aquí vamos a hacer un servidor, simplemente va a ser un server para conexión remota. ¿De acuerdo? No importa mucho. Vamos a hacer Ubuntu. Ya sabéis que tenéis un montón de distribuciones, por supuesto también tenéis de servidores Linux, no es mi especialidad, pero lo tenéis todo aquí en el panel, también los centros de datos, etcétera. Con lo cual, pues bueno, desde aquí podéis crear de una manera muy detallada los servidores. Bien. A ver, ya tenemos aquí el MySQL creado, estupendo. Entonces me voy a hacer una conexión con este servidor. Para eso utilizamos la línea de comandos, ¿de acuerdo? Entonces, la manera de conectar con un servidor cloud o un servidor propio, digamos, ya sea un VPS, un cloud dedicado, es a través de SSH. Lo que vamos a hacer es copiar la IP y hacemos un SSH root, que es el nombre de usuario, digamos, raíz principal de un servidor que está siempre disponible. Y aquí después del root colocamos la IP, que es la @IP, que es el servidor con el que nos tenemos que conectar. Bueno, creo que más adelante tenemos otros webinars en el cual se explica pues, que no es del todo, digamos que hay mejores prácticas para conectar, no utilizar claves, utilizar llaves SSH, todo eso por supuesto lo podéis configurar y más adelante pues tenemos otros webinars, si no me equivoco, en esta mitad del año, que vamos a tratar todos esos temas un poco relacionados con las buenas prácticas de conexión de servidores y esas cosas. Aquí tenemos la contraseña y me puedo conectar directamente copiando la contraseña, pegándola aquí y ya estoy dentro del servidor. Muy bien. Entonces, para conectar con MySQL, para instalarlo, lo que voy a hacer es dos pasos. Primero voy a actualizar con sudo apt update lo que son los repositorios. Esto probablemente no es necesario porque el servidor, bueno, acaba de crearse, probablemente no estén actualizados, pero si ya ha pasado una semana y tal, a lo mejor hay cosas que se tiene que descargar y de aquí lo que estamos descargando son la lista de software como actualizada, ¿no? La lista de software instalable aquí directamente a través de los repositorios de la propia distribución. Y con sudo apt install MySQL Server, lo que instaló ya es el propio MySQL. ¿De acuerdo? MySQL Server, aquí me dice si quiero continuar instalación de todos estos paquetes, le vamos a decir que sí. Y os explico que MySQL Server lo que es el servidor de MySQL, o sea, lo que es la herramienta completa para que podáis utilizar el motor de base de datos MySQL en vuestro servidor que acabáis de instalar. Y además también te instala lo que es el cliente de MySQL por línea de comandos, con lo cual, pues digamos que no hace falta nada más. Está aquí todo lo que necesitamos para poder trabajar con MySQL en un servidor. Eso sí, la instalación te la hace básica, con unos parámetros convencionales, con lo cual lo que vamos a tener que hacer sí o sí, el siguiente paso es, ya en la parte de primeros pasos, es asegurar la instalación. Como muy buena práctica digamos incluso esencial porque yo creo, no sé si es el caso de MySQL porque a decir verdad yo utilizo MariaDB muchas veces como preferencia y MariaDB, por si alguien no lo conoce y dice, ¿qué es eso? Bueno, pues no es más que un fork, una rama, digamos, de MySQL que han hecho los mismos equipos de MySQL y lo que es la propia base de datos MySQL con una interfaz de uso totalmente compatible, es transparente. Tú a veces tienes MySQL o MariaDB y no sabes cuál es la que tienes. Entonces son las dos compatibles y a veces algunos pequeños detalles pues pueden ser diferentes. En MariaDB incluso si no haces este paso de sudo MySQL Secure Installation, no puedes ni conectarte por root con el servidor de MySQL para crear usuarios y esas cosas. Entonces, digamos que no solo por buena práctica, sino muchas veces ya es totalmente necesario hacer este paso del Secure Installation. Muchas veces también yo estoy entrando por el usuario root. Para quien tenga una idea de administración de sistemas, yo no soy experto, pero bueno, simplemente lo voy comentando. Este usuario root tiene ya permisos de superusuario para hacer cualquier cosa con el equipo, pero aunque utilices el usuario root, hay veces que los comandos de MySQL, pues el acceso, por ejemplo, con root al
al cliente de MySQL o el MySQL Secure Installation, tienes que hacerlos con sudo delante. Sudo delante es para cuando utilizas un usuario que no es superusuario, que lo quieras ejecutar un comando como superusuario, ¿de acuerdo? Entonces, aunque yo esté como usuario root, tengo que, muchas veces os recomiendo utilizar sudo delante, por lo menos de algunos comandos como este, que son un poco críticos para así asegurarnos que no vamos a tener problema de ningún tipo al correrlos. ¿Qué hace MySQL Secure Installation? Pues básicamente lo que tenemos es un asistente que nos va a permitir configurar MySQL con lo mínimo necesario para tener un poco de seguridad. ¿Y qué es lo mínimo necesario? Pues lo vamos a ver en este asistente poquito a poco, pero básicamente, sobre todo, va a ser colocarle una clave de root a MySQL para que al usuario de root MySQL colocarle una clave, quiero decir, para que digamos que no tengas una clave vacía y esas cosas que pues dejaría totalmente al descubierto los datos de la aplicación, ¿no? Entonces vamos a ello, vamos a leer el asistente y vamos a ir viendo qué cosillas nos va a permitir este MySQL Secure Installation. De momento nos pregunta si queremos instalar un componente de password. Este componente de password lo que hace es que te permite validar que los passwords de MySQL sean, digamos, tengan una seguridad suficiente. Le vamos a decir que sí, porque siempre todo lo que sea seguridad es bienvenido. Y ahora nos pregunta cuál es el nivel de la política de passwords que vamos a utilizar. Podemos decirle low, length. Bueno, aquí están las características de la política. Unas claves mayores o iguales que 8. Una medium, pues que tenga mayor o igual que 8 y además un numérico, un carácter numérico, que tengas mayúsculas y minúsculas y algún carácter especial. Y bueno, y luego un strong que además no haya, bueno, entiendo yo que lo que quiere decir es que tiene un diccionario y que te intenta verificar que no estás utilizando palabras que existen en un diccionario, claves típicas que a lo mejor alguien puede colocar, etc. Yo, ocasionalmente, para este webinar voy a escoger low, que sería ponerle un 0. Pero claro, en un servidor de producción no sería el de más colocar un strong. Le pongo un 0 simplemente pues, para poder, bueno, en esta demo tener la posibilidad de utilizar una clave sencillita, tampoco matarme para no equivocarme luego al escribirla y dar más problemas que otra cosa. Pero bueno, esto es un demo. Os recomiendo, por supuesto, la seguridad más elevada para lo que son las claves. Entonces, ahora lo que nos está preguntando es justamente lo que os decía antes, la clave de root. La clave de root básicamente es la clave del superusuario de MySQL con el cual yo voy a crear todos los usuarios que van a acceder a las bases de datos. Entonces, pues esa clave hay que crearla, hay que tenerla bien protegido el usuario porque es el usuario más, digamos, peligroso, más crítico del sistema. Entonces le voy a poner aquí una clave y voy a ponerla con varios caracteres porque me obliga a que sea así, ¿no? Ya por la política acabo de instalar. De todas formas es una clave sencillita que me sé yo y espero que no me equivoque con ella. De acuerdo. Ahora te preguntan si quieres que continuemos con esta clave. Le decimos que sí. Ahora te pregunta si quieres remover o eliminar los usuarios anónimos. Sí, no hay posibilidad de conectarse con usuarios anónimos a este sistema. Más cosas. Te preguntan si el usuario root se puede conectar únicamente desde localhost. ¿Esto qué significa? Que para poder conectar con el usuario root voy a tener que entrar en este servidor, tal como estamos haciendo con SSH, y conectarme desde dentro del servidor. No voy a poder conectarme con usuario root desde modo remoto, lo que me asegura que nadie va a poder utilizar ese usuario, pues bueno, desde otros ordenadores, etcétera. Le voy a decir que sí, porque realmente es una buena idea. Entonces me pregunta si quiero hacer el disallow de login remotely, le digo que sí, que me lo deshabilite. Que me quite las bases de datos de prueba. Sí, que me las quite. Y que me haga el reload de los privilegios de las tablas, le decimos que sí, y con esto ya está todo preparado. Es la seguridad mínima necesaria para poder empezar a trabajar con MySQL. A continuación vamos a ver cómo poder trabajar un poco la administración basiquísima de MySQL, apagados y reinicios, etc.
Entonces vamos a utilizar algunos comandos, lo voy a copiar para no escribirlo y no tardar más, ¿de acuerdo? Y este comando nos va a servir para poder saber el estado del servidor de MySQL en este preciso instante. Entonces lo veis que está activo y corriendo, ¿no? Entonces estamos viendo que el MySQL Service está, pues eso, funcionando. El motor de la base de datos, el sistema gestor de la base de datos está activo. Entonces vamos a aprender a pararlo, que estos son operaciones pues, administrativas básicas que podemos querer hacer en algún momento, un stop. Lo que voy a hacer es que simplemente cuando le vea el status me dice que está inactivo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo puedo iniciar de nuevo? Pues con un comando de start. Luego, y con esto vamos a hacer el status un momento y ya lo vemos que está otra vez corriendo. Luego tenemos también el comando MySQL Service con los comandos de start, stop, restart. Este también te permite restart y es otra manera de acceder a MySQL. Incluso hay otra segunda o tercera manera que es MySQL-D. Estas maneras de trabajo, pues bueno, puede depender de la distribución, puede depender de la manera que se ha instalado MySQL, puede que funcionen, de hecho el servidor funciona perfectamente, MySQL Service Start me va a funcionar exactamente igual. Digamos que existen diversas maneras de trabajar con MySQL y otras que no están mostrando aquí en esta diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces luego vamos a ver cómo acceder a MySQL y lo vamos a hacer con el usuario root, porque de momento es el único usuario disponible en la aplicación. Como hemos dicho, dije antes, lo que tenemos dentro de nuestro servidor instalado es el sistema gestor de la base de datos MySQL, o sea, el motor en sí, el servidor de MySQL, y también el cliente de MySQL por línea de comandos. Para poder acceder por línea de comandos a MySQL utilizamos el comando MySQL. De acuerdo. Este comando me permite conectarme con una base de datos de manera utilizando el cliente instalado en el servidor en el paso anterior que hicimos en la instalación. Bien, el comando este de MySQL tiene como varios parámetros y uno de ellos pues es el host. Después h y localhost me sirve para decirle que me quiero conectar local. También podría conectar remoto a otros servidores, eso lo veremos más adelante en esta sesión. Y luego con el "-u le puedo decir el usuario, que es root. Y con "-p le puedo decir la clave. Podría escribir aquí la clave directamente, pero lo más típico es que lancéis el comando tal como está y entonces te va a pedir la clave y si yo la escribo ahora no la vais a poder ver, con lo cual es más seguro. Entonces voy a escribir mi clave, que era esta de aquí, y exacto, no me he equivocado, así que estamos dentro de MySQL. Aquí podemos hacer un show databases y comprobar qué bases de datos tenemos aquí funcionando. Pues tenemos Information Schema, MySQL, tal, son bases de datos, digamos, del sistema, bases de datos internas que generalmente tú no vas a tocar, son bases de datos que utiliza el propio sistema para poder trabajar. Las veo yo ahora mismo porque estoy con el usuario root, pero si es otros tipos de usuarios no podrían verlas, ¿de acuerdo? Bien, con esto hemos hecho la parte de conectarme con la base de datos MySQL y siempre con el usuario root voy a poder conectarme a nivel administrativo, ¿de acuerdo? No es buena idea andar trabajando con el usuario root ni tampoco tener un sitio web al cual, pues eso, te instalas una aplicación PHP y utilizar el usuario root para poder conectarte a la base de datos. Lo normal es que utilices un usuario que tenga permisos para acceder a la base de datos concreta a la que se le quiera dar permiso, ¿de acuerdo? Si se compromete el usuario por cualquier cuestión, se pierde, alguien te mira el código de la página, bueno, cualquier cosita que pueda ocurrir, solo podría acceder a la base de datos que tiene el usuario permiso para acceder. O sea, el usuario root no se suele tocar más que para temas administrativos como lo que vamos a hacer ahora, que es crear una base de datos y luego crear un nuevo usuario que se va a conectar únicamente y exclusivamente a esa base de datos, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver en el siguiente paso, que tengo aquí la chuletilla para dar con los comandos, así no me equivoco a escribirlos y vamos un poquito más rápidos. Bueno, pues lo que decía, vamos a crear una base de datos y asociar al usuario. Vamos a empezar por crear esa base de datos con este comando de aquí. Bien,
simplemente hacemos un create database movies, le he puesto ese nombre pero podría ser cualquier nombre de base de datos, este de aquí, movies, ¿de acuerdo? Y luego el tipo de caracteres que voy a utilizar en la base de datos, recomendado siempre el UTF-8, que es un juego de caracteres que incluye pues todos los caracteres normales de los idiomas, por lo menos los idiomas occidentales como el nuestro, y bueno, incluso, bueno, es un juego de caracteres muy enriquecido, también tiene emoticonos y cosas por ahí, o sea que, bueno, es lo más recomendable, ¿de acuerdo? Luego, una vez que tenemos creada la base de datos, de hecho, si ahora hacemos un show databases, la podemos ver ya que está creada aquí, la base de datos movies, podemos crear ya el usuario que se va a conectar a esa base de datos. ¿De acuerdo? Copio el comando también para ir un poquito más rápido y lo explico. Bueno, el comando es este, create user, y a continuación le decimos ARSYS, es el nombre de usuario que estoy configurando, ¿de acuerdo? Podría ser cualquier nombre de usuario, cualquier nombre, perdón, de usuario, podría ser user, my user, movies user, movies por el tema del nombre de la base de datos a la cual le voy a dar permiso. Y luego a continuación le indicamos aquí, como estáis viendo, la dirección IP a través de la cual este usuario se va a poder conectar. Como dije, cualquier tema de seguridad, cuanto más restrictivos seamos, mejor. Entonces me voy a imaginar que esta base de datos la voy a utilizar para conectarme a través de una aplicación PHP o bueno, cualquier lenguaje, da igual, de backend. Y lo ideal sería que esta base de datos pues estuviese, bueno, quiero decir, lo ideal es que este usuario solo se pueda conectar por local para que solo el código de la página se pueda, digamos, pueda acceder a esta base de datos. Entonces, ese usuario, si alguien me lo pilla e intenta conectarse a la base de datos con este usuario, pues tampoco va a poder porque solo está permitido trabajo a través de localhost. Tendría que entrar al servidor y luego conectarse con este usuario. Bien, entonces estamos viendo aquí que pues, localhost sería la mejor situación. Y luego le estamos indicando aquí directamente el nombre, perdona, la clave. Y la clave, aunque parezca un poco raro ponerla aquí escrita porque es poco seguro, que no la vemos. Lo que pasa es que si no la pongo, lo que me va a decir es que me está diciendo que el password que se está creando para el usuario no satisfy the current policies. Entonces, uy, me ha copiado ese texto. Lo he perdido. Lo copio de nuevo. A ver. No me hace clear. Bien. Es lo que iba diciendo, me perdí el hilo. Entonces coloco el usuario aquí, la clave aquí directamente porque si no, no me crea el usuario. Básicamente le tengo que colocar una clave y además una clave bien segura para que respete las políticas de seguridad que hemos definido en el paso anterior de segurizar el sistema de MySQL. Vale, con esto ya tenemos creado el usuario y ahora le vamos a dar permiso para que el usuario ARSYS sea capaz de acceder a la base de datos movies. Y básicamente hacemos un grant all on movies, punto asterisco, o sea, todas las tablas de movies, al usuario ARSYS de localhost. Siempre el usuario viene acompañado de la IP o el servidor a través del cual tú te vas a poder conectar a través de este usuario, ¿no? Así que hacemos un enter y ya hemos dado permiso para que el usuario movies pueda acceder a localhost. Y por último vamos a hacer un flash privileges, si es que lo he pronunciado correctamente, que básicamente esto lo que hace es que, oye, mira, ¿verdad? Hacer un reseteo de todo el tema de privilegios de la base de datos y asegurarnos de esta manera que el permiso que estamos concediendo al usuario ARSYS está ya como perfectamente corriendo en el sistema, ¿de acuerdo? Con eso ya somos capaces de acceder con este usuario a esa base de datos. Entonces vamos a hacer un quit, simplemente para verificarlo, y voy a hacer, ahora estoy fuera de MySQL de nuevo, estoy yo de nuevo en el shell, y ahora voy a hacer un MySQL, pero para conectarme con el cliente, pero usando el usuario ARSYS. Entonces hacemos un MySQL, que es el cliente de MySQL, menos H localhost me lo puedo ahorrar, ¿eh?
porque justamente como localhost es lo típico, pues, o sea, es lo predeterminado, pues entonces simplemente aunque no lo coloque no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces le pongo aquí, el usuario es Arsys, y a continuación le pongo -p para indicarle que me pida la clave, ¿de acuerdo? Voy aquí, repito, escribir la clave a mano, que no sería muy seguro. Ahora me pide la clave, nadie va a verla. 1, 2, 3, 4, tal. 1, 2, bien, ahí ya estamos con el usuario Arsys. Y ahora, para demostrarlo, vamos a hacer un show databases. Y como estáis viendo, solo puedo acceder, bueno, aquí hay otra base de datos de, bueno, Information Schema, que no sé exactamente qué se puede hacer con ella, la verdad, pero aquí está la base de datos Movies y algunas bases de datos que antes veíamos, pero aquí no estamos viendo porque solo tengo permiso para esta base de datos. ¿De acuerdo? Pues este es el primer paso, o los primeros pasos que vamos a tener que hacer en cualquier tipo de instalación. Ahora ya sería utilizar este usuario para configurarlo en vuestra aplicación desplegada en este servidor, ya sea por una aplicación de PHP, de Node.js, Python, lo que queráis trabajar aquí con el lenguaje de backend que queráis trabajar, que va a poder acceder a esta base de datos a través de este usuario. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos a meter en el tema de conexiones remotas, que es el tema que puede, como decía antes, dar alguna complejidad extra en lo que es el día a día del trabajo con MySQL. Primero voy a hablar de los programas de interfaz gráfica que me permiten administrar una base de datos MySQL sin necesidad de andar colocando comandos. Porque claro, si yo tengo que andar mirando las tablas según estoy desarrollando o verificando alguna cosa que esté funcionando mal en el servidor y tal y cual, y tú te quieres conectar para mirar las tablas, hacerlo por línea de comandos, aunque puede ser útil, no digo que no, y a veces es lo único que se puede hacer, a veces puede ser, te puedes encontrar en esa tesitura, pero es mucho más cómodo trabajar con un programa de interfaz gráfica. Entonces, existen muchos programas de interfaz gráfica que me permiten eso, conectarme con las bases de datos y administrarlas de manera remota, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una configuración con interfaz gráfica. Y lo que quería comentaros de este punto es que realmente no necesitamos utilizar el usuario root para poder acceder, o mejor dicho, perdona, lo he dicho mal. No necesito configurar nada de lo que son los puertos de conexión, abrir puertos para MySQL y nada de esto para conectarme con programas de interfaz gráfica, porque lo que se suele utilizar son túneles SSH. SSH, para quien no lo sepa, es el propio protocolo que estoy utilizando para conectarme por línea de comandos con el servidor. Entonces, ese mismo protocolo me permite a los programas de interfaz gráfica conectarme con el servidor Linux que hemos instalado y a través de esa conexión de SSH me conecto con la base de datos, pero ya lo hago como si estuviese en local. ¿De acuerdo? Existen muchos programas para la administración de MySQL por interfaz gráfica. Yo tengo hoy uno que, a decir verdad, no utilizo desde hace mucho. Se llama dbeaver. Yo tengo la versión Enterprise instalada, pero existe una versión Community, que esta versión Community es gratuita, ¿de acuerdo? Yo tengo la Enterprise, pero si queréis utilizar el dbeaver sin pagar, os recomiendo buscar la versión Community. dbeaver Community. Entonces, aquí está el enlace. Y simplemente aquí está la versión Community y por ahí están los instaladores para poder disponer de esta versión. ¿De acuerdo? También lo puedes instalar como un plugin para Eclipse, que Eclipse es un IDE bastante conocido, multiplataforma y tal y cual. Generalmente Eclipse lo utiliza la gente de Java. Y es que el propio de Beaver está, digamos que está construido encima de Eclipse. Y bueno, lo que pasa es que todavía no me he acostumbrado del todo. Es un programa o un software de conexión a la base de datos bastante más avanzado de otros que había trabajado yo en el pasado.
y a veces me pierdo con algunas cosillas al utilizarlo, ¿verdad? Pero bueno, es cuestión de ir acostumbrándose como todo, ¿no? Entonces aquí voy a crear una nueva conexión, simplemente para hacer el demo de cómo me conectaría a este servidor de MySQL. Básicamente aquí me permite seleccionar el motor de base de datos al que me quiero conectar. Está aquí MySQL, estupendo. Hacemos siguiente. A continuación me permite decirle cuál es el servidor al que me quiero conectar. Aquí es lo que os decía. Podríamos alguien pensar, vale, server host. Pues es la IP esta de aquí. Este es el host al que me quiero conectar, pero es que no voy a hacerlo a través de este host. No lo voy a hacer a través de este host. Lo voy a hacer como si me conectase a través de localhost. Y ni siquiera voy a utilizar localhost. Voy a hacer la IP de localhost, 127.0.0.1. De acuerdo, el puerto es el de MySQL, el típico. La base de datos es Movies. Esto me lo debe haber copiado porque debe saber que hice una prueba hace poco y utilicé esa base de datos. Bueno, no pasa nada. El nombre de usuario root, aquí podemos utilizar otro nombre de usuario, por supuesto, es el usuario ARSYS, ¿de acuerdo? Y la contraseña era esta que habíamos visto antes. Vale. Bien, hasta aquí todo bien. Es como si me conectase a través de localhost utilizando el propio servidor de la base de datos. Y el túnel SSH lo configuramos desde esta zona, ¿de acuerdo? Aquí le digo que use el túnel SSH y le digo por aquí que el host, ahora sí, al que me quiero conectar es este aquí, lo copio. El username es root, ¿de acuerdo? Como dije antes, no siempre se utiliza como buena práctica utilizar el usuario root. Se puede configurar la llave SSH, esto lo veremos en otro webinar más adelante. Y aquí está la contraseña que voy a utilizar para copiar. Por supuesto, aquí podríais decirle que utilizáis llaves SSH y nosotros vamos a utilizar contraseña. Bien, que me guarde el password. Vamos a hacer el test del tunnel configuration. Esto te informa que sí, que lo hemos podido conectar. Y ahora vamos a probar la conexión. Y bueno, aquí me dice que ha conseguido conectar, aceptar. Vale, me lo ha conseguido conectar, pero a veces, y esto lo quiero comentar porque a veces me he tirado un ratillo pegándome con el Debian, a ver, que son las típicas cosas que todavía estoy ahí luchando un poquillo para terminar de habituarme a él, y a veces hay cosas que, bueno, tienes que andar googleando para encontrar las respuestas. Entonces, lo que hay que hacer, o por lo menos en algunos casos, he tenido que configurar en las propiedades del driver de MySQL, he tenido que configurar esta conexión. Allow public key retrieval a true, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo, voy a mostraros dónde se coloca eso. Aquí en el driver settings, en propiedades del driver, es este de aquí, ¿de acuerdo? Este de aquí, si no lo teníais, yo no lo tenía instalado, esta configuración dentro del driver MySQL del propio DBeaver, entonces te daba un error de conexión y hasta que lo encuentras, como digo, pues a veces te puedes volver un poco loco. Vale, pues nada, lo hemos probado, entonces vamos a darle finalizar. Tenemos aquí la base de datos Movies y ahora, si no ha ido mal, pues aquí podría abrir, cargo la base de datos, encontramos aquí Movies y dentro de Movies solo me muestra esta base de datos desde aquí, y desde aquí pues ya puedo ver todas las cosas que hay aquí. Las tablas, los índices, los procedimientos almacenados, etc. En tablas no hay ninguna. ¿Por qué no hay ninguna? Porque no hemos creado ninguna tabla, o sea, de hecho es una base de datos que estaba vacía. Simplemente para hacer una prueba, vamos a crear una tabla, entonces me meto aquí en columnas, creamos columnas, vamos a decirle que empecemos por colocar el típico campo de big int unsigned, que no sea nulo y que sea autoincrement. El nombre del campo se llamaría IDE. Bien, este es el primer campo. Vamos a hacer un segundo campo que se llama name, como nombre de la base, de nombre de la película.
Not null está bien, bien. Vamos a crear otro campo que, por ejemplo, sea el año de la película. Y esto en este caso pues sería un entero, con un entero sería suficiente para el nombre de la película, para el año de la película, aceptamos y ya está. Con estos tres campos ya le puedo, no, perdona, tendríamos que decir constraints y aquí decir que nuevo constraint para decirle que aquí el primary key es este de aquí y con esto ahora sí puedo ya salvarlo, persistir y ya me ha creado la tabla. Teóricamente me la ha creado. A ver, en Movies, aquí. ¡Ay! Le he llamado un New Table. Vamos a cambiar de nombre y vamos a llamarle Movie. Movies. Hay una discusión entre si tiene que colocar los nombres de las tablas en plural o en singular. A mí me enseñaron en la universidad que debían ser en singular, pero yo creo que la comunidad va más por colocarle plurales a los nombres de las tablas. Entonces, lo dejamos así. Vamos a hacer un save de nuevo. Persistimos. Y ahora a continuación vamos a hacer simplemente para que veamos pues aquí cómo se crean nuevos registros. Vamos a decirle que el nombre aquí sería el 300. Hay una película que se llama 300, que no sé el año que es. Vamos a decir que es del año 2000. Y vamos a darle un save. Y vamos a crear una segunda que pues sería 13 monos. Esta, si no me equivoco, es del 95. Pero son 12 los monos. Alberto. Sí, la película es 12 monos, que es broma, o sea, que... El 5, pero son 12 monos, es de, la de Terry Gilliam. Y 300, bueno, estoy viendo aquí, es del año 2006, pero vamos, que es lo de menos lo importante, es el ejemplo. Vale. Pues nada, se nota que no soy demasiado cinéfilo, por lo menos no guardo en la memoria estas cosas. Bueno, la película me gustó, tengo que decirlo, que son dos películas que me gustan bastante y tal, soy bastante de cine de aventuras y tal, o sea, pero bueno, ya retener a veces no retengo. A mí también, pero yo tampoco retengo, por ejemplo, las fichas es imposible. Muy bien. Pues bueno, hemos hecho esto era un juego y simplemente para que veamos un poco cómo se hace la administración y básicamente lo que quería hacer era para ahora utilizando la base de datos Movies, entonces sería use Movies. Así nos cambiamos a la base de datos, hacemos aquí un show tables, son las sentencias SQL típicas de cómo lo haríamos todo pues a nivel de comandos aquí a través del cliente MySQL por línea de comandos. Y dentro del show Movies vamos a hacer un select, o sea, perdón, al centro de la base de datos ya Movies, vamos a hacer un select asterisco from Movies. Y aquí vemos las dos películas que acabamos de introducir. Y bueno, hemos demostrado que con el usuario de localhost que hemos definido para poder acceder solo en local a MySQL a través de un programa de administración con un túnel SSH, soy capaz de conectarme en remoto con la base de datos y pues listo, con esto ya podemos estar trabajando con lo que es la aplicación de backend que se conecta en local con ese usuario ARSYS y con ese mismo usuario me conecto en remoto para administrar la base de datos con interfaz gráfica a través de un programa como DBeaver o cualquier otro programa similar que muchos podéis conocer otros programas como MySQL Workbench, Heidi SQL para usuarios de Windows y hay otros por ahí, otra serie de programas por ahí que podéis encontrar seguramente y bueno. Ahora vamos a ver cómo poder hacer conexiones remotas desde otros servidores, pero utilizando, digamos, aquí ya sí, lo que es la conexión a través de bueno, pues la típica conexión remota en la cual voy a tener que abrir el firewall. ¿Para qué puedo utilizar esto? Pues imagínate que tienes una aplicación, un backend, que puede ser algo tan sencillo como un WordPress,
que utiliza MySQL, pero MySQL lo tienes en otro servidor, ¿de acuerdo? Y yo con una conexión remota puedo tener la base de datos en un servidor y lo que es el código PHP en otro. Esto es algo bastante normal, porque, bueno, bastante normal. Quiero decir, lo normal es que la tengas el mismo código backend en el mismo lugar que tienes la base de datos. Pero en el momento en que quieres escalar tu máquina, pues una de las primeras cosas que haces es decir, mira, pues bien, escalo y lo que voy a hacer es separar las dos cosas. Separo la base de datos por un lugar y lo que es la aplicación la dejo en otro servidor. Entonces, pues ya distribuyo la carga entre dos servidores y los dos servidores pues pueden ir como funcionando un poquito más holgados. Otra situación todavía un poquito más avanzada sería que tú tuvieses la base de datos en un servidor y varios servidores se conectan en un clúster por balanceo de carga y se conectan todos contra la misma base de datos. Entonces, toda la aplicación, el código de la aplicación lo tienes en varios servidores, dando servicio a un montón de usuarios, pero la base de datos la tienes en un sitio como centralizada en un lugar porque ya balancear la carga de una base de datos de MySQL, pues ahí empieza a coger bastante más dificultad, ¿no? Y entonces, pues bueno, digamos que son situaciones que podemos necesitar lo que es la conexión con MySQL desde un servidor externo. Bien, para esas situaciones, lo primero que vamos a tener que hacer es abrir el puerto MySQL. Y esto lo podemos utilizar a través de Cloud Builder. Por cierto, el tema del balanceo de carga, esto se puede hacer aquí desde el red y aquí lo podéis configurar al golpe de clic, un balanceador de carga y el propio sistema ya se encarga de enviando la carga de lo que es los usuarios a un servidor o a otro sin ningún problema. Es una cosa que de las herramientas que te ofrece el cloud que están muy bien y que lo podéis hacer a la configuración aquí a través de estos menús, ¿de acuerdo? Pero lo que os voy a enseñar yo es el tema de las políticas de firewall y vamos a ver que existen políticas de firewall. Bueno, aquí tenemos creadas un montón de ellas, pero probablemente vosotros pues no tenéis tantas políticas de firewall creadas en vuestro sistema. Podéis crear las que os sean necesarias. Lo típico cuando tú creas un servidor es que le asignen, vamos a ver el MySQL, que le asignen una política de firewall como bastante restrictiva o bastante Linux 1, que es una política pues bastante limitada, como decir, ¿no? Entonces aquí en políticas de firewall comprobamos que Linux 1, no sé por qué aparece en gris, debe estar configurando alguna historia aquí, no sé. Es que lo dejé aquí. No, bueno, no lo sé. Bueno, no os preocupéis. Entonces esta política de firewall, quizás es que estuve tocando aquí cosas y lo dejé a medias. Vale. Entonces, esta política de firewall lo que me permite es acceder a través del puerto 22, el puerto 80 y el puerto 443. El puerto 22 es el que me permite acceder por SSH y es imprescindible que esté abierto porque si no, no me deja abrir lo que son conexiones. Luego el puerto 80 es el que me permite conectarme por HTTP a una página web, por HTTP normal, ¿de acuerdo? Sin ser HTTPS, porque HTTPS ya es en el puerto 443. Entonces son los típicos puertos que tú vas a tener abiertos en un servidor web que quieras dar servicio, pues eso, de una aplicación web, un sitio web o lo que sea. Y entonces lo que vamos a hacer es, directamente lo que podemos hacer, lo más típico es clonar esta regla. No me permite por ahí, voy a clonarme esta otra, me da igual, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo veamos. Entonces voy a clonar esta política que se llama Linux, le digo que sí, y enseguida me va a crear una Linux copy 1 que me está ya dando esos puertos. Además, me está viendo el puerto TCP/UPD53 que ahora no caigo para qué sirve, pero bueno, en principio, si no lo necesitáis, simplemente podéis eliminar esta regla tan sencillo como la de un botoncito. Vamos a ponerle aquí prueba MySQL y ya con esto le doy Enter, le cambiamos el nombre.
Voy a quitarle esta regla que no me hace falta, como digo, y luego pues para poder conectarme de manera remota, lo que tendría que abrir es el puerto 3306. Pero si no os acordáis de los nombres de los puertos, tenéis aquí una utilidad como muy sencilla, muy útil, muy práctica, que os permite seleccionar el tipo de servicio que queréis abrir para conexiones remotas y ya directamente él te coloca el puerto y el protocolo que utiliza este servicio. Con lo cual, oye, mira, fantástico, ya me lo deja todo ok. Aquí le podéis colocar la IP que está permitida. Si dejáis todos, es que te lo va a abrir para todos. Pero si sabéis que solo os vais a conectar con MySQL a través de una IP, hombre, pues podéis poner aquí la IP y ya listo, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir que cualquier mayor seguridad que le podáis incrementar al servidor, pues por supuesto siempre es útil. Entonces nada, ya esto, añadimos la regla y ya lo tenemos. Ahora, a veces lo que son las reglas de seguridad pues puedan tardar un poquito hasta que se actualizan y tal y cual, pero parece que ya lo tengo, así que ahora lo puedo asignar a un servidor de los que tengo aquí creados. Dentro de MySQL Webinar le voy a decir que me utilice la política de seguridad que he llamado prueba MySQL. Estupendo, guardamos los cambios y ahí lo tenemos, prueba MySQL ya configurado. Yo creo que está todo listo para poder hacer conexiones remotas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿desde dónde voy a hacer conexiones remotas? Desde otro servidor. No vamos a ver instalación de aplicaciones web ni nada de eso, porque realmente vamos a verificar que pueda conectar desde otro servidor y listo. Bueno, lo podría hacer incluso desde mi propio ordenador local, no necesitaría un servidor adicional para hacer esto. Pero lo que sí que necesito es un usuario que me permita conexiones remotas y eso lo voy a volver a la diapositiva para que no se me pase nada y copiar un poco los comandos. Bueno, aquí tenía otra base de datos que ya no voy a utilizar la misma base de datos Movies y voy a crear simplemente un nuevo usuario para la base de datos Movies. Bueno, aquí tenemos el usuario, le voy a llamar pues user, ¿de acuerdo? Aquí le pongo la IP, le tengo que poner la IP desde la que me voy a conectar. Es decir, vamos a ver, tenemos dos servidores. Vamos a pensar que este es el servidor de MySQL y esta es la aplicación web donde vamos a poder conectarnos con MySQL de manera remota. Aquí tendríamos el código PHP de una aplicación X, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiero conectarme es a este servidor desde este otro. Con lo cual lo que voy a hacer es pillar la IP del servidor remoto al que quiero dar permisos de conexión. Entonces lo voy a copiar aquí y le ponemos aquí la clave. ¿De acuerdo? Entonces copio ya este comando y me lo voy a llevar aquí. Voy a hacer aquí un quit para salir de el intérprete. No, sí tengo que hacerlo desde MySQL. Pero lo voy a hacer desde el usuario root. O sea que está bien que haya salido. 1, 2, 3, 4, tal. Ahí está. Muy bien. Ahora lo tengo que hacer eso desde el usuario root porque es el que permite crear usuarios. Ahora ya lanzamos el comando create user, le damos la clave y tenemos el user que se llama user, ¿de acuerdo? Y ahora a continuación vamos a darle a la base de datos movies, vamos a darle privilegios al usuario user. Pero aquí indicamos de nuevo la IP a la que me quiero conectar, que va a ser esta misma. O sea, cada usuario tiene un lugar desde donde puedes conectar. Incluso aquí podríamos haber puesto un comodín y lo que dice es que es como cualquier IP, ¿de acuerdo? Si dices, no, es que no sé desde qué IPs me voy a conectar, bueno, pues tú puedes abrirlo para que se conecte desde cualquier IP. Ojo, que, bueno, que eso tiene que estar activo en el firewall. Mira, aquí todavía estaba aquí haciendo lo que era la actualización de las políticas. Estupendo.
Entonces, ojo que va a tener que estar abierta esa política para todas las IPs, ¿está bien? Para que te lo permita eso, ¿no? Entonces, es este comando el que voy a hacer para darle permiso. Y lo que os decía, cada usuario puede tener, un nombre de usuario está asociado a las IPs o a los servidores desde donde te vas a poder conectar o a cualquier servidor si lo queréis así. Entonces siempre es el usuario arroba el host desde el cual te vas a conectar. Entonces, de esta manera estamos dando permiso a la base de datos Movies. Y ahora hacemos el full privileges. Y ya con esto hemos creado este usuario user que se puede conectar desde este servidor. Bien, entonces vamos a hacer una nueva ventana de línea de comandos y la vamos a dejar por aquí y nos vamos a conectar a ese servidor. SSH root arroba y le ponemos aquí la IP. No la he copiado bien, parece ser. A ver, nos vamos a servidores. Aquí voy a copiar la IP y la pegamos por aquí. Estupendo. Me permite decirle que sí, que es este servidor que me voy a conectar. Hacemos el password, que lo tengo por aquí. Ok, ya estoy dentro del servidor. Ahora a continuación vamos a intentar hacer esa conexión remota con MySQL. Básicamente el comando es MySQL. Lo que pasa es que aquí estoy pensando yo que no tengo el cliente de MySQL instalado. O sea, si yo MySQL me dice command phone, entonces lo que voy a hacer es instalar el MySQL client. Mira, ya te da el comando aquí para instalarlo. Vamos a instalar el MySQL client. Aquí no necesito el servidor de MySQL, solo con el cliente me serviría, incluso en principio realmente no necesitaría ni siquiera el cliente, porque si tenemos una base de datos, perdón, una aplicación PHP, el propio PHP es el que hace las conexiones con la base de datos MySQL, simplemente sería configurar en tu aplicación PHP el host, al que te quieres conectar, con el usuario, la clave, etcétera, ¿vale? Entonces yo para esta demo simplemente me voy a conectar por MySQL por línea de comandos contra ese servidor para verificar que me está permitiendo conectar. Ah, me he dejado un paso, De hecho, me va a dar un error ahora porque me he dejado un paso. Ahora os lo explico, ¿vale? Entonces, si hago MySQL, me dice que ya, por lo menos no me dice qué comando no he encontrado, o sea, ya el comando MySQL ya lo tengo. Y ahora vamos a hacer MySQL. Y aquí a continuación, ahora sí, le tengo que indicar el host, que ya no es localhost, es el host de donde está el servidor al que me quiero conectar. Es este de aquí, con este IP. Muy bien. A continuación le decimos el usuario. Tienes que utilizar el usuario, el segundo usuario que hemos creado, que es el usuario user, que acabamos de crear, que es el usuario que le he dado permiso para conectarme desde este servidor. Y le decimos que -p para que me permita o que me pida la clave. ¿De acuerdo? Ahora le pongo la clave, la voy a colocar bien, o eso espero, pero dice que no se puede conectar. ¿Lo veis? Hay un error de conexión y este error de conexión es porque no hemos configurado MySQL para que permita conexiones remotas. Aparte de lo que es el firewall, también tengo que que tengo que configurar el propio servidor de MySQL para que me permita las conexiones remotas. Lo tenemos aquí en la diapositiva, así que lo que voy a hacer es editar el archivo MySQL CNF, que es el archivo de configuración de MySQL, que está en esta carpeta. Bueno, tengo aquí el comando para ir un poquito más ágil y directamente voy a utilizar Nano, que es un editor bastante sencillo por línea de comandos, y esto me permite acceder a lo que es el archivo de configuración de MySQL. Y donde tengo que venir a cambiar es este de aquí, bind address. Este bind address lo que me permite es indicar las IPs desde donde me permite conectar con MySQL.
Lo que pasa es que si tú quieres colocar como con varias, o sea, dice, no, que quiero abrirlo para que se pueda conectar desde cualquier IP. Pues nada, simplemente lo que vas a hacer es comentar esa línea. También tenemos que comentar la línea siguiente. Esto es para un plugin de MySQL que también permite conexiones remotas. Entonces, simplemente comentando esas dos líneas, lo que estás haciendo es que estamos evitando la configuración de que solo te permitan conectar a través de la IP de localhost, o sea, desde el ordenador, desde el propio servidor donde está instalado el sistema gestor de la base de datos. Entonces ya estaría hecho este paso y estaría listo. ¿Qué os tengo que decir de aquí? Si dices, no, es que no quiero conectar desde cualquier IP, vale, pues lo puedes dejar aquí comentado, ¿de acuerdo? Y lo que viene es lo configuras en el firewall. Como os dije antes, en el firewall le puedes indicar la IP o rango de IPs a la cual te quieres conectar. Entonces sería una posibilidad. Sería desbloquear el acceso para conexiones remotas en la configuración del servidor de MySQL y bloquear el acceso para solo permitir desde determinadas IPs a través del panel de Cloud Builder Next, ¿de acuerdo? De ARSYS. La otra posibilidad, y esto ya depende de la versión de MySQL con la que estéis trabajando, hay algunas versiones que te permiten indicar aquí lo que es la IP a la que te puedes hacer conexiones. Digamos que sabemos que solo voy a utilizar esa IP para conexiones remotas, pues bueno, lo puedes configurar ahí con una coma indicando todas las IPs con las que quieres permitir conexiones remotas. ¿De acuerdo? Yo, para evitarme problemas y fallos de efecto demo, lo que voy a hacer es colocar aquí una almohadilla, con lo cual estoy, como decía, evitando o permitiendo conexiones desde cualquier IP. Lo que voy a hacer ahora es control X para salir. Me pregunta si quiero guardar, le digo que sí. Me pregunta el nombre del archivo, le digo que OK, o sea, Enter. Y ya está guardado ese archivo. Para poder finalmente que estas configuraciones sean, vayan a misa, sean efectivas, lo que voy a hacer es un restart. ¿De acuerdo? Hacemos un restart de MySQL Service. Si no nos hemos equivocado en la sintaxis de ese archivo, no va a dar problemas. Podemos hacer también el status de nuevo para comprobar que está todo funcionando. El servidor está corriendo. Y ahora me voy a el otro servidor y ya voy a intentar hacer la misma conexión que estábamos haciendo antes. Aquí colocamos la clave, que a ver, era esta. Vale, y estoy dentro. Ahora vamos a hacer un show databases y tenemos la base de datos movies, use movies. Bien, ¿y qué más tenemos que hacer aquí? Pues nada, un show tables. Esto solo para verificar y tal y cual. Y hacer el select asterisco pro movies. Y ya las tenemos aquí. Bueno, ya habéis visto que hemos conseguido hacer esa conexión remota. Ahora, si tuviésemos aquí desplegado una aplicación PHP, simplemente sería configurar los datos de conexión con el host, con la IP del host, donde está la base de datos MySQL, el nombre de usuario y contraseña que hemos creado para conectarnos de manera remota, y ya lo teníamos todo listo, que bueno, está verificado aquí que si nos hemos podido conectar a través de línea de comandos con el servidor de MySQL, es que sí que permite conexiones remotas. Y ya estaría todo lo que quería comentaros más o menos en este webinar. Si tenéis cualquier duda, es un buen momento para poder realizarlas. Así que, Alberto, tú dirás. No ha entrado ninguna pregunta. Ahora bueno, ya casi nos hemos comido la hora, o sea que en el fondo estamos acabando con el tiempo, pero si tenéis alguna cuestión, pues estáis a tiempo de hacerla, si no, bueno, siempre nos la podéis hacer
a webinar@arsis.es por el escrito y trataremos de responder más adelante. Espero que os haya gustado. También puedes comentar, siempre lo digo, puedes comentar si os ha resultado de interés, si tenéis dudas adicionales, si queréis profundizar en ese tema o en otro, etcétera. Así que están diciendo que muchas gracias, que ha sido muy claro, cosa que también eso es de agradecer cuando dais feedback sobre que ha cumplido vuestras expectativas. Sí que estoy viendo que había alguna pregunta durante el registro. Vale, acaba de entrar una. ¿Siempre se ha de instalar en Linux? Bueno, el lugar, digamos, el lugar natural para trabajar con MySQL en entorno de servidor es Linux. Lo que pasa es que MySQL es multiplataforma. De hecho, cuando estamos desarrollando y tenemos un ordenador Windows, instalamos MySQL en local y lo instalamos con Windows y no hay ningún problema. Funciona exactamente igual que hemos visto en este webinar. Lo que pasa es que si ya estamos trabajando con un servidor Linux, perdón, un servidor Windows, la base de datos típica que instalaríamos en ese entorno sería un MS-SQL, ¿de acuerdo? Sería lo más típico, no sería tan típico instalar un MySQL. Esa es una base de datos de pago, ¿no? Sí, 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 pero bueno, quien ya está trabajando con Windows ya sabe que, bueno, que tiene que andar con licencias de sistema operativo, etcétera. Entonces, de todas formas, al crear los servidores en ARSYS a través de Cloud Builder, también se pueden crear Linux y imagino que se puede instalar MSSQL sin ningún problema. Ya lo que, vamos, no es mi campo, entonces ahí me dirás tú, Alberto, si luego hay que instalar como que hacer, dónde se adquieren las licencias o eso ya se gestiona a través de ARSYS, ya va incluido en la cuota del servidor, no sé cómo funciona. Lo verifico aquí porque yo creo que durante el configurador, y creo que me dice un compañero que se incluye. Así que, de todas formas, tengo alguna preguntita más. Vendemos la gratuita. Vamos a alguna pregunta más que estaba viendo que se había hecho durante el proceso de inscripción. Vale, bueno, también me están diciendo, veo que has utilizado Apple. Aparte de terminal, utilizas, aquí, ¿algo más? Están preguntando por aquí. Bueno, los comandos de terminal que estamos viendo, que hemos visto en la sesión, funcionan exactamente también en Windows. Lo que pasa es que os recomiendo utilizar terminales, no el típico terminal de MS2, sino terminales hay un Windows Terminal que está en la Store de Microsoft y ese terminal yo creo es de lo mejorcito que hay. Te vale para poder trabajar con pues un montón de sabores de terminal. Incluso puedes tener, o sea, el símbolo sistema típico del MS2 típico, el de toda la vida, el PowerShell, Windows Subsystem Linux. O sea que este terminal, este es quizás el mejor terminal porque te permite concentrar un montón de terminales en uno. Entonces yo en Windows os puedo recomendar este y otros, por ejemplo, otros terminales es CMDER, Commander, que este también es un terminal muy recomendable, más sencillete, pero también muy recomendable para Windows. Luego también, cuando instalas Git, SCM, cuando instalas Git, al instalar Git te viene un terminal también que se llama Git Bash, que también es súper recomendable, ¿de acuerdo? Aquí instaláis Git, es una herramienta de línea de comandos también para poder hacer el control de versiones y del software. Y bueno, si sois desarrolladores, pues habréis oído hablar por lo menos de Git. Entonces te viene con Git Bash, que es otro terminal muy bueno para poder trabajar. Salvo este detalle, todo lo demás es multiplataforma, o sea, el propio MySQL es multiplataforma, los comandos que hemos visto, salvo el MS2, funcionan exactamente igual, y el data, o sea, el dbeaver también es multiplataforma. Entonces, yo utilizo Mac, pero prácticamente, o sea, todo lo que habéis visto, salvo eso, utilizar el software de terminal, que no es el mismo, pero los comandos son los mismos, repito,
Salvo eso, todo es exactamente igual. Vale. Por terminar la respuesta también de la parte esta del SQL que han preguntado, efectivamente, bueno, si tú vas al configurador del servidor cloud, veréis que cuando cambias el sistema operativo a Windows, te aparecen como opciones, estoy hablando del configurador de la web, pero te aparecen como opciones SQL Server 2019 Express Edition, que es la gratuita, el Standard Edition y la Web Edition, que son las otras versiones. Bueno, aquí sí que se gestionan las licencias y tú dices el configurador del producto. ¿No? Sí, la web, cuando estás en el configurador del cloud. Sí, aquí, bueno, hosting ya te lo dan, hosting Windows ya viene con SQL Server. Sí, yo me Ya, refería digamos que a aquí no la parte tienes de que hacer servidores, nada, ¿no? eso es, en la sección de servidores, cuando vas Y en la sección de servidores a yo puedo, productos o a servidores cloud, que tienes ahí, y te vas al configurador, pues verás cómo te aparecen las opciones en configurar. Configurar en el botón de configurar que tenías, bueno, por aquí. sí. Si cambias el sistema operativo y pones un Windows, vas a ver las versiones de base de datos. Bueno, ¿Vale? tienes una Una free edition, o gratuita, sea que sí hecho que es, por sí eso que digo se que puede utilizar está la Express, es la gratuita, la estándar y la web. Vale, vuelvo a las preguntas que había visto Vale, si te lo porque... cobran por core, se sale muy caro porque toma un servidor como muy cañero. Y sí, sí, vamos, yo sigo aquí jugando, pero tú, si hay otras preguntas, me puedes pasar, sí. Vale, bueno, aquí ya son preguntas que había en la inscripción. Uno hablaba que estaba interesado en hacer consultas que muestren datos de dos tablas de dos bases de datos de dos servidores distintos. Por ejemplo, ventas locales y remotas. No sé si la persona que lo ha hecho está aquí todos los asistentes. Esto nunca lo he hecho, de sacar datos a la vez de dos servidores de base de datos distintos. Yo creo que ahí es solo programando, ¿no? Programando, teniendo dos conexiones abiertas a través de tu lenguaje de backend preferido, puedes abrir todas las conexiones que quieras y obtener los datos de esa manera, porque yo que sepa, a través de SQL tú puedes atacar un sistema gestor, o sea, una instancia de MySQL, no puedes atacar como dos sistemas gestores a la vez. Ahí, oye, si hay alguna manera, me lo tendrán que explicar porque yo no la sé. Pero lo que yo haría, bueno, primero googlear a ver si hay alguna manera mágica que te lo permita hacer. Pero digamos que si no, tú no tienes problema. Cuando tú levantas conexiones de PHP, puedes levantar el número de conexiones que sean necesarias con las dos bases de datos y ahí poder relacionar los datos de una tabla con la otra que tenemos en sistemas gestores distintos, pues ya sería cuestión de hacer esa programación. O probablemente haya algún software que te lo permita directamente hacer esas consultas a dos servidores distintos. Algo muy particular que nunca he necesitado, entonces no te sé decir más. Era una pregunta curiosa también. Aquí esta yo creo que es un poco más normal. Hablan de la persona que estaba interesada en cómo importar datos de la base de datos en una hoja de cálculo. Vale, el asunto de trabajar con una hoja de cálculo, ahí lo que os recomendaría sería herramientas de interfaz gráfica. Entonces tenéis la herramienta de esta, por ejemplo, si aquí import data, te va a permitir importar de una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, tenéis base de datos en un hosting compartido, ¿de acuerdo? Generalmente viene con un programa de administración que es el phpMyAdmin, los hosting de Arcis vienen con phpMyAdmin, ¿de acuerdo? Y este programa tiene la opción de hacer el import de manera a través de una interfaz web, no es a lo mejor tan bonito como en un programa de escritorio, pero tienes la opción de traerte los datos de si tuviésemos aquí un demo, probablemente lo podríamos... La persona que ha hecho la pregunta, aunque utiliza la palabra importar, yo creo que en realidad se refiere a exportar porque es de la base de datos a una hoja de cálculo. Vale, pues sí, es lo mismo. Aquí el propio sistema
te permite hacer importaciones, exportaciones, lo mismo. Entonces, sí, exacto. Entrarías por aquí, es que ahora no tengo ninguno disponible, no suelo utilizarlo, pero bueno, aquí sería exportar, generar, serían herramientas, dump database. Export database. Esto, export, configuration. Pues, o sea, este programa es un poco complicadete y tal. Hay programas que te lo hacen inmediatamente, ¿no? Que es mucho más sencillo, ¿vale? ¿No? Ahora no sé dónde está exactamente la opción esa, pero si utilizas PHP-MyAdmin, hay una sección que pone exportar y directamente de un desplegable te permitirá decir que lo quiere exportar en un archivo de CSV, ¿de acuerdo? PHP export, ¿vale? Y aquí tenemos una imagen que me va a permitir verlo aquí directamente. A ver, aquí está, PHP-MyAdmin. Tiene una sección por aquí, extractor, aquí exportar. Tiene un enlace para exportar y aquí seleccionas CSV como formato de exportación y listo. O sea, ya directamente te lo descargas en el instante, el archivo CSV, y lo puedes abrir con Excel o cualquier herramienta de manejo de hojas de cálculo. Perfecto. Bueno, ya son y 11, o sea que voy a hacer solamente la última que había entrado. Preguntaban, tengo entendido que SSH es inseguro. ¿Esto es así? Y en su caso, ¿existe algún tipo de interfaz gráfica para administrar MySQL Server? Bueno, lo de la interfaz gráfica lo hemos visto ahora, ¿no? Pero... Sí, interfaz gráfica tenéis muchos programas, por ejemplo, algunos instalado, o sea, que lo puedes utilizar como aplicaciones de escritorio, como este de aquí, que es multiplataforma. Y también, pues eso, opciones que, por ejemplo, Alternative to de Beaver, por ejemplo. Vamos a ver qué más alternativas nos sugiere aquí. Lo que os decía antes, Heidi SQL, yo no lo he usado, pero tengo entendido que los usuarios de Windows le gustan bastante. Airtable no lo conocía. MySQL Workbench es digamos, el oficial que ofrece el propio Oracle. PHP-MyAdmin, este es con interfaz web, funciona con PHP, es el que tenéis en las instalaciones de hosting compartido de ARSYS. DataGrip, que esto es de pago, pero debe ser muy bueno porque es de IntelliJ, de la empresa de creación de IDES IntelliJ. LibreOffice, bueno, esto no lo recomendaría. PGAdmin. Aquí SQL Pro, para Mac, y bueno, tenéis un montón de alternativas extra que podéis encontrar. Yo antes utilizaba SQL Pro para Mac, lo que pasa es que este aquí lleva sin sacar releases muchos años y en las últimas versiones de Mac está dando problemas. Una pena porque es muy ágil, muy rápido y es súper fácil de usar. Entonces, por eso me pasé al de Beaver como alternativa. Vi que era multiplataforma y tal, y bueno. Y eso era una de las partes de la pregunta. Y luego, así, la parte de la conexión insegura de SSH. Vamos a ver, no es inseguro. SSH es el estándar de conexión segura para un trabajo remoto con servidores. Entonces, no es inseguro. Otra cosa ya es el uso que tú hagas de SSH. Porque si tú tienes un servidor con una clave floja, pues entonces te puede entrar por SSH a ese servidor y tocarte las cosas, ¿no? O sea, no es la configuración de tu
de tu servidor debería estar asegurada. ¿Cómo? Pues poniéndole una clave adecuada al usuario root, o mejor aún, desbloqueando el usuario root para que no se pueda conectar, hacer conexiones remotas con ese usuario para evitar que utilice ese usuario directamente, utilizando llaves SSH en vez de claves, que todavía te aplica un poco de seguridad. Entonces, tú lo que es el servidor le puedes dar tus distintos grados de seguridad a medida que le vas incrementando, pues yo qué sé, digamos que barreras, y vas poniendo barreras para que al final sea lo más seguro posible. Incluso la llave de SSH le puedes poner una clave, con lo cual aunque te roben la llave de SSH necesitan tener la clave necesaria para poder activar esa llave. O sea que es el estándar actual de acceso remoto a servidores. O sea que no es inseguro para nada y ya luego, pues eso, lo que digo, lo que tú Está hagas. respondiendo. Sí, perdona, Miguel Ángel, que está respondiendo. Perdona, el inseguro era Telnet, disculpa, que se había liado al hacer la pregunta. Vale, bien. Telnet es un protocolo más antiguetes y yo creo que ya, yo sí me acuerdo en mi época de universitario que lo utilizábamos para acceder al centro de cálculo. Este no es, yo no, ya no lo, vamos, a día de hoy no lo utilizo, no sé qué problemas de seguridad pueda tener, pero digamos que el SSH, a través de SSH no tenemos ningún problema. Perfecto, aclarado. Y bueno, también nos aclara la persona que ha estado hablando sobre lo del acceso a los dos servidores, dice que él efectivamente lo hace por programación. Ya se ve que lo hace. Es la pregunta anterior. Vale, Bueno, pues por nada más, todo el mundo está respondiendo que muchas gracias, que muy instructivo, que muy interesante, que les ha resultado súper útil, cosa de la que yo creo que los dos nos alegramos mucho. Y ya no hay más preguntas, o sea que si queréis lo dejamos aquí. estupendo, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer como siempre. Y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós.